Genial. Se me oye, ¿verdad? Vale, ya estamos grabando. El que no quiera, nosotros hacemos captura de pantalla para justificación de la actuación y probablemente ya haga alguna para luego difundirlo en redes sociales o a través de los medios que ella considere. Entonces, el que no quiera aparecer, pues simplemente con que apague la cámara, tiene, ¿vale? Pues, Perfecto. como tú quieras. Comenzamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Colegio de Ingenieros por contar conmigo y gracias a todos los que están aquí. Yo espero hacerles una hora bastante amena y la idea es contarles un poco las piedras con las que me he encontrado en el camino estos últimos años, sobre todo a la hora de hacer informes, eh, formularios web y a la hora de tratar esos datos para explotarlos adecuadamente. Bueno, ya como comentó Rubén, es una acción de la oficina Acelera Pyme y bueno, me presento un poco. Bueno, primero contarles en lo que vamos a ver hoy, que sería el primer apartado, que es el valor de los datos, transmitirles un poco la importancia que tiene mimar al dato, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta y es muy importante para tener una respuesta real de nuestro negocio. Luego les explicaré una metodología que son 4 o 5 pasos que les recomiendo seguir ordenadamente para elaborar un buen formulario web y analizarlo correctamente. De soslayo entraremos en algunos aspectos regulatorios y normativos que también la oficina Acelera Pima les puede ofrecer, brindar asesoramiento en este sentido para la hora de, pues eso, de crear nuestra página web o crear un formulario, tratar información, almacenarla en nuestro negocio, etcétera. Y luego veremos la última parte, ¿no? En esa en la que ya hemos recopilado datos y vamos a analizarlos y a visualizarlos. Bueno, yo me presento, soy Yaisa Santana Santana, soy ingeniera de telecomunicación y los últimos años pues me he formado en tecnologías del dato, en programas ejecutivos de blockchain, en IoT, gestión de proyectos de transformación digital y un máster universitario en ciencia de datos. Y bueno, en los últimos años, pues como les comentaba antes, me he dedicado a los proyectos de datos y proyectos tecnológicos en el entorno web. Y bueno, la idea es eso, transmitirles a ustedes pues una metodología práctica, sencilla y útil para que recopilemos datos y los analicemos correctamente. Si quieren, les puedo también hacer llegar el enlace de esta presentación, si quieren tomar nota, preguntar sin problema ninguno. Estamos aquí para interactuar. Y luego al final, si quieren, si tenemos tiempo, podemos entrar en algún caso concreto de ustedes, dudas que tengan, pero bueno, podemos ir también lanzando preguntas para responder sin problema ninguno. Y bueno, la idea es que estén atentos y ya les mando la presentación, así que no es necesario que tomen muchas anotaciones, a no ser que quieran hacer algo en concreto. Bueno, aquí ponemos el diamante, ¿no? El diamante en bruto, que son los datos que podamos generar, tener en nuestro negocio sobre lo que nos da valor y al final una recompensa económica, ¿no? Que llámese producto, clientes, servicios, etcétera. Entonces, quiero transmitirles el que no es banal darle importancia a los datos y un poco para que se imaginen la fase en la que va caminando el dato, ¿no? Estamos en una fase, vamos a ponernos en el caso de este webinar, que es, voy a hacer un formulario web y voy a recopilar información y lo voy a explotar, ¿no? Voy a ver qué sale de ahí para unos objetivos que yo me he marcado. Pues estamos en una fase inicial, ¿no? En la que tenemos ahí, pues, por ejemplo, un Excel con todas las respuestas de mis formularios web, ¿no? Entonces siempre lo pinto como ese matrix, ¿no? Esa foto que la ve el ojo, ve muchos datos y es lo que le llamamos una realidad caótica e inconexa de datos, ¿vale? Realmente el ojo no es capaz de procesarlo. Una vez que Joder. Nada, parece que tiene problemas Yaisa. Vamos a ver si se conecta.
Vale, perdón. ¿Se me oye? No sé qué ha pasado. Se Se te desconectó la oye. sesión, pero vale, no sé qué ha pasado. Por lo menos me di cuenta rápido. Vale, vuelvo a compartir Seguimos. y nos quedamos por aquí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale, me siguieron hasta aquí, ¿no? Hasta que llegamos al paso de conclusiones. ¿Sí, no? Sí, 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 Yaisa. Sí, Perfecto. Vale. Vale, pues una vez que ya pues hemos obtenido ese patrón, que conclusiones de los datos que hemos recopilado, pues al final les muestro la pirámide del dato, ¿no? En la que tenemos la base de abajo, que son los datos en sí, que es como le decía, ese dato en bruto que yo no soy capaz de procesar sobre la marcha. Una vez que ya lo trato, obtengo información de mi negocio y eso a lo que me lleva es a tener un conocimiento mejor pues de la pregunta que me he hecho, ¿no? Para recopilar esos datos. Y bueno, el objetivo, pues al final, es lo que queremos todos, ¿no? Ser el mejor, vender más y bueno, también crecer nosotros mismos y mejorar lo que ofrecemos al mundo, ¿no? Del negocio. Y bueno, y para esto, pues tiene que darse, para ser analíticos, tenemos que aplicar ese pensamiento analítico, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, aquí son 3 tips, ¿no? Que son banales, que dices, vale, eso ya lo sé, pero es que recordarlo es importante, ¿vale? Por ejemplo, el cambio de actitud, ¿vale? Es tener en cuenta que tenemos que estar abiertos hacia los números, el interés por los procedimientos es muy importante, el digitalizar, como poníamos, ¿no? En la promoción de la charla, oye, Nada, parece que se nos ha congelado otra vez. Vaya, no sé. No sé. Lo siento, no sé qué le está pasando a Yaisa, a ver, se está complicando un poquito, a ver si... Yaisa, ha vuelto a pasar. Pues mira que antes estábamos conectados y oh, discúlpenme. perfecto, no sé, aquí nosotros en principio no tenemos ningún problema, no sé. A ver, Vale, quita la vamos a cámara ver quizás, si... Yaisa, por si acaso. Sí, voy a quitar por si acaso esté consumiendo recursos y se me está cortando. Vale. Bueno, pues lo dicho, perdonen por la, por la segunda interrupción. Y bueno, el tercer hábito, pues el conocimiento, ¿no? Saber para qué sirven los datos, cómo nos proporcionan información y que los podemos aplicar. Bueno, y ahora pasamos al meollo, ¿no? de esta charla, que es esa metodología sencilla, de unos pasos sencillos que les recomiendo a seguir para la hora de crear nuestro formulario web. Y bueno, el primero de todos parece que no es importante, pero sí es verdad que muchas veces nos vemos que hemos dado pasos, hemos lanzado una encuesta y no nos hemos parado a parar, no hemos parado a pensar qué es lo que queremos responder. Y muchas veces esa parte de análisis es la parte más importante, la parte de ver qué objetivos queremos recopilar y hacia qué público nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, el primer paso es identificar claramente ese propósito que queremos conseguir con el formulario y pues ver a quién lo queremos dirigir, si es un público abierto, si queremos ir a nuestro cliente potencial. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Vemos algunos ejemplos de formularios que podría realizar. Pues, por ejemplo, opinión sobre servicios prestados. Bueno, ahora mismo pues que terminamos esta charla y yo les envío un formulario y contestan una serie de preguntas para de satisfacción de la charla. Que voy a dar de alta de usuarios en mi web empresarial. Esto también es importante porque a pararnos a pensar que le vamos a preguntar, no caer en la tentación de preguntar de más, pero también no dejar atrás campos, ya luego veremos algunos ejemplos, campos atrás que son importantes para yo poder analizar esas respuestas y esos
o esos usuarios en los que se están registrando en mi negocio. Luego, otro ejemplo práctico son valoración sobre productos consumidos. También ya veremos algunos tips de cómo hacer este tipo de formularios, que es mejor orientarlos hacia resultados numéricos que texto. O por ejemplo, un estudio para un lanzamiento de campaña, porque ya que voy a consumir recursos, ¿no? Voy a lanzar la campaña de Navidad, pues quizás me es interesante de manera previa hacer un estudio a través de un formulario web, por ejemplo, y preguntar a mis clientes, pues, al- a los trabajadores de nuestra empresa, cosas importantes a las que orientar luego esa campaña, ¿no? O incluso, como decía, ¿no? Oye, también puedo encuestar a mis compañeros de trabajo y sacar conclusiones, porque muchas veces estamos desalineados, ¿no? En la estrategia de venta. Luego pasamos a, una vez ya que tengo definido el objetivo y el público, pues voy a diseñar el formulario web, ¿no? Entonces aquí siempre es verdad que recomendamos menos es más, tanto en la parte de diseño, hacer un diseño claro, simple y además preguntar, como habíamos dicho, lo justo y necesario. Otra recomendación es una disposición lógica y visualmente atractiva. Hay muchas páginas en las que ya vienen plantillas predefinidas o incluso si nosotros somos más mañosos y queremos hacer un formulario con un diseño concreto, hay muchísimo ya dado, viene la plantilla y tú solamente te dedicas a cambiar nombres de los campos y añadir y quitar. ¿Vale? Y luego otra recomendación, por ejemplo, es dividirlo en secciones o pasos, ¿vale? Como vemos, por ejemplo, en este caso, en la imagen, no sé si la ven bien, pero bueno, es la típica página en la que te vas a inscribir y bueno, tienes una primera pestaña de cuenta, en la segunda información personal y en la tercera, pues los detalles de pago. ¿Vale? Entonces aquí ya vemos cómo la información que vamos a recopilar, como quien dice, ¿no? Vamos a meterlas en cajones, en cajoncitos, para recopilarla de manera ordenada y así se le sea más natural al usuario a la hora de rellenar. Una vez que ya tenemos los objetivos y el diseño, me pregunto, ¿los campos que voy a introducir en ese formulario, puedo optimizarlos para recoger la información de manera óptima? Y la respuesta es que sí. La primera recomendación en este sentido, en esta metodología que hemos diseñado, eh, lo que se pide es limitar los campos a los esenciales, como decíamos antes, ¿no? Para reducir esa fricción de que te diga el usuario, porque me estás preguntando esto. Que tenga un sentido con el objetivo que estamos persiguiendo, lo que le estamos preguntando. Luego podemos usar también controles adecuados para cada tipo de información, ¿vale? Según sea casillas de verificación, menús desplegables. Aquí veremos unos ejemplos ahora. Y luego también implementar validaciones para garantizar la precisión de los datos ingresados. Y esto, por ejemplo, sería pues que una persona que se va a inscribir en un determinado comercio, porque no sea menor de edad, que la fecha mínima que te pueda meter el usuario en ese campo sea, pues el día de hoy ha cumplido 18 años, ¿no? Ese sería un ejemplo de validación de campo. Vale, entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? Esto es una plantilla de tantas que hay y vemos pues al final cómo podemos hacer disposición, ¿no? de los campos, que los quiero poner horizontal, los quiero poner en vertical, quiero poner una casilla de verificación. Vale, hay multitud de formatos. Luego tenemos las casillas de verificación. Dependiendo de cómo queremos recopilar la información, podemos, por ejemplo, una pregunta de cuánto te ha gustado mi producto, ¿no? No tiene sentido que el usuario te ponga un 1 y un 5. Solo quiero que me ponga del 1 al 5 una opción. Pues usaremos lo que le llamamos el radio button, ¿vale? Que es esta opción en la que el usuario solo puede elegir, pues, una de estas, ¿vale? Luego tenemos las opciones de verificación de selección múltiple, ¿vale? En la que, por ejemplo, podemos decirle al usuario que, oye, ¿qué intereses tienes? Pues me interesa que el usuario me diga uno o varios. Entonces podemos habilitar, pues, eso que me ponga, pues, 3 casillas de las 5 opciones que yo le he dado. Luego podemos poner también casillas de switch, que le llamamos, ¿no? Para habilitar o deshabilitar, por ejemplo, un permiso, el típico al final, ¿no? Que tenemos para la sesión de los datos y demás, ¿vale? Y bueno, luego también pues, tenemos la opción, como decíamos, ¿no? Del selector de, oye, pues otra forma de darle la información de respuesta al usuario, pues sería que yo ya tenga predefinidas pues unas respuestas
que quiero que el usuario me dé y que él simplemente elija. ¿Vale? Luego veremos un ejemplo. Bueno, y esto es, como ven, ¿no? Luego también puedo poner, como decíamos, casillas de validación, de control. Pues, oye, que cuando me ponga el correo tiene que tener una arroba porque si no me va a dar error. ¿No? Entonces, este tipo de cosas las podemos pensar ¿para qué? Pues para al final tengamos esos controles y la información me llegue mejor para que no tener que volver a preguntarle al usuario algo que hemos recopilado mal. Errores típicos o recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué preguntamos? ¿La edad o la fecha de nacimiento? Siempre va a ser mejor preguntar la fecha de nacimiento, porque si la tenemos de alguna manera con una fórmula de Excel o con cualquier otra fórmula, podemos calcular la fecha, o sea, la edad, perdón, la edad de la persona. En cambio, si le preguntamos la edad, pasan 3 años y esa edad va a estar estática. No sabemos realmente, ¿no? Entonces, por eso decimos, vamos a pensar cómo vamos a recopilar el dato. Luego pues, también podemos poner que los campos sean obligatorios, ¿no? Por ejemplo, siempre que nos vamos a registrar nos piden nombre, apellido 1 y apellido 2 porque son campos que consideramos importantes. Otro error, no un error, sino una mejora del registro, por ejemplo, de cómo capto la dirección postal, ¿no? Pues muchas veces nos encontramos que tenemos solo un campo, ¿no? Y ahí ponemos calle, no sé qué, número, no sé cuánto, primer piso. Si yo esa dirección le digo al usuario y se la divido en 4 campos, le pongo campo de calle, campo de número, campo de provincia y campo de código postal. Si yo luego voy a hacer una analítica, por ejemplo, voy a ver cuántos clientes tengo en el código postal, en los códigos postales de Telde, en los códigos postales de Las Palmas. Voy a poder hacer una analítica mucho más rápida y voy a poder, por ejemplo, contar los clientes que tengo en esas direcciones postales. En cambio, si yo hubiera puesto solo un campo, me sería muy trabajoso ir uno por uno y intentando, ¿no? descubrir dónde está el código postal de esa dirección, ¿vale? Y bueno, la última también recomendación que les hago es usar un lenguaje inclusivo porque ya pues la tendencia es pues siempre, ¿no? a incluir a todos y a todas. Perdone si a lo mejor en algún momento de esta conversación no lo hago, por dinamismo a lo mejor, pero bueno, que es una recomendación. Vale, y una vez hecho paso 1, 2 y 3 vamos a mejorar la experiencia del usuario, ¿no? Y de esa interfaz. También recomendaciones. Asegurar que el formulario nos vale tanto para el entorno de escritorio como para el entorno móvil, ¿vale? Que se le llama un diseño responsive, que se adapta a todo el tipo de pantalla. Luego también otro fallo que nos podemos encontrar es que hemos diseñado, por ejemplo, el formulario para web, pero a la hora de verlo en el móvil o al revés, nos damos cuenta que los campos están muy pegados, ¿no? Y no podemos seleccionar bien uno y otro. Eso que hace que haya una tasa de rebote, que es que el usuario se va, pues mayor. Luego pasamos a otra recomendación y es que sea accesible para personas con discapacidades. Hay un manual que si quieren se los puedo hacer llegar y hay ya una normativa para ello. Y luego también es mucho más fácil añadir etiquetas descriptivas, como vimos en la imagen anterior, ahora se las enseño, para asegurar que sea navegable y entendible. Vale, por ejemplo, creo que era esta imagen. ¿Vale? Aquí no se ve mucho, bueno, pero esto es una etiqueta, ¿vale? Aquí te dice primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Entonces, esto siempre va a ser, tienes un formulario elegante, pero sí ya le estás diciendo al usuario la información que tiene que introducir. Y bueno, ya una vez que tenemos pues estos 4 pasos realizados, siempre recomiendo antes de lanzar ese formulario web hacer pruebas. Y cuantas más, mejor. ¿Con quién? Pues con nuestros compañeros, con familiares, amigos, porque muchas veces pues cometemos errores o nos damos cuenta que a lo mejor en algún campo podemos cambiar el tipo, ¿vale? Una práctica también eh, habitual es, oye, si voy a dar una opinión, como decíamos antes, no, vamos a controlar, vamos a validar la información que el usuario nos está introduciendo en el formulario. Pues si es una opinión, yo puedo validar, o sea, puedo, perdón, e indicar que ese campo sea solo de texto. O si, por ejemplo, quiero que me introduzca el código postal, como hablábamos antes, yo puedo decir que ese campo es numérico. Y va a ser que cuando el usuario me meta una palabra, una letra, no va a registrarlo.
Entonces ahí de esa manera estoy también limitando los errores a la hora de recopilar los datos. Vale, luego, como les decía, ¿no? Testear antes de lanzar al público el formulario, hacer, ¿qué conseguimos con esto? Que las tasas de rebote sean menor, y eso significa, como les dije antes, la tasa de rebote es que el usuario que se mete en nuestra web aguanta, ¿no? Y rellena todo el formulario, y si tengo una tasa de rebote mayor, será que el usuario no entiende el formulario, se le hace complicado y se va. ¿Vale? Entonces también hay páginas que nos proveen y nos dicen exactamente en el punto en el que el usuario abandona la web. Entonces así podríamos también mejorar esos formularios y analizarlos de manera analítica y detectar ese punto de ese agujero negro, ¿no? Y bueno, y como les comentaba, ¿no? También nunca dejar de lado la seguridad y las normas, porque muchas veces estamos con datos de personas, datos sensibles, entonces nos tenemos que asegurar de que estamos implementando medidas de seguridad para proteger esos datos, tanto como a la hora de recopilarlos, como a la hora de almacenarlos, ¿vale? Como decíamos, ¿no? Pues los tengo en mi ordenador o los tengo en un servidor de datos, donde sea, pero siempre cumplir con, sobre todo, la Ley Oficial de Protección de Datos y la RGPD a nivel europeo. Vale, y bueno, la frase de resumen, que desde la planificación hasta la implementación, es decir, desde que yo tengo una idea de recopilar datos a través de un formulario web hasta llevarlo a cabo y recopilar la información, se garantiza una experiencia positiva para los usuarios y una eficiente, sobre todo importante, eficiente recolección de los datos. Y ahora veremos algunos ejemplos, ¿no? Ejemplos que podemos ver en la primera tabla, vemos datos redundantes. Si nos fijamos, en la primera y la tercera fila, el usuario Pablo Reyes Pérez introdujo 2 veces datos. Si yo a lo mejor hubiera puesto vamos a ponernos en un supuesto, en mi formulario Google, que solo el usuario con determinado correo electrónico puede rellenar una vez, yo me hubiera ahorrado, ¿no? Que hay un dato redundante. ¿Vale? Luego, por ejemplo, en la segunda tabla que tenemos a la derecha, que tiene la columna fecha, firma, modelo y RPF, si yo le hubiera puesto un control de validación de fecha, pues a lo mejor hubiera evitado que el usuario Pablo Reyes Pérez, como me la está liando Pablo, introdujera pues un modelo de IRPF con una fecha que no es válida porque necesito la del año 2022. ¿Vale? Otra casuística, si yo no hubiera controlado, validado los datos en mi formulario web, pues que hayan datos incorrectos, ¿no? Entonces, vemos en la columna edad que el usuario Verónica Olmos Jiménez, pues ha introducido que tiene 150 años. Creo yo que una persona con 150 años no hubiera rellenado un formulario web, ¿vale? Y luego tenemos el cuarto caso de error de transcripción, que por ejemplo, si hubiéramos puesto en el campo de nombre que hubiese sido solo texto, hubiéramos evitado que una persona metiera un campo de código postal. Entonces aquí vemos la importancia, ¿no? De cómo yo limitando en el momento de la toma de datos, si pongo controles, voy a dar lugar a menos errores. Vale, luego les quería, como les dije antes, ¿no? No hace falta que sepamos diseñar, que seamos programadores ni analistas para hacer mi propia plantilla y recopilar datos y analizarlos, ¿vale? Porque tenemos ya herramientas gratuitas y de pago, y les pongo estos ejemplos, ¿no? Tenemos el dos de suite de trabajo bastante extendidas, como son la de Google y la de Microsoft. Y luego también les anoto aquí la de Typeform, si les digo, es una herramienta, tiene versión de pago, versión gratuita, pero bueno, es verdad que tiene sus limitaciones, pero por ponerles otra versión más, ¿vale? Entonces, lo dicho, si quieren, les paso la presentación, aquí están los enlaces a cada una de ellas. Es tan sencillo como que tener una cuenta de Google, ¿vale? Me inicio sesión y aquí empiezo yo pues a registrar mi propio formulario, ¿vale? Y bueno, aquí vemos que si incluso queremos ir más allá, oye, yo tengo ya mi dominio, quiero hacer un formulario específico, pues más personalizado, con mis logos, con mis imágenes, mi corporativa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues tenemos estas dos páginas, que como estas hay muchísimas, ¿vale? Que nos proveen de plantillas para hacer nuestros formularios web.
Y en este caso, el Gravity Form es para, si tenemos, por ejemplo, nuestra página con la tecnología de WordPress, pues con el Gravity Form podemos hacer, la verdad que bastante, eh, es bastante versátil, sencillo y puedes hacer pues bastantes formularios de forma muy sencilla. Vale, y como les comentaba antes, ¿no? Así como muy por encima para que les suenen y como ya hemos dicho, en la oficina de Acelera Pyme tienen compañeros que les pueden asesorar en este sentido, ¿vale? No olvidar que cuando vamos a recopilar datos tenemos que tener cuidado porque está vigilándonos la RGPD, la LOPD, ¿vale? Y bueno, simplemente a grandes rasgos, la RGPD es el Reglamento General de Protección de Datos y es una regulación a nivel europeo, ¿vale? Y que además también aplica en España. Establece principios clave como el procesamiento de los datos personales, el consentimiento explícito, la transparencia en la recopilación. Eso quiere decir que yo no, si recopilo datos, el usuario tiene que saber para qué los estoy recopilando y que no los voy a vender, no los voy a pasar a terceros. ¿Vale? Y el derecho de controlar sus datos, ¿vale? Y que a su vez pues exige medidas de seguridad para proteger los mismos. Y luego tenemos a nivel de España la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, ¿vale? Que es específica para España, complementa la RGPD y detalla aspectos específicos de protección de datos, incluyendo los derechos de los individuos, registro de actividades de tratamiento, transferencias internacionales y procedimientos de supervisión y sanción. Y bueno, y esta ya la última, y un poco por curiosidad, ¿no? La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, que regula aspectos de la sociedad de la información y del comercio electrónico en España, establece requisitos para la recopilación de datos a través de medios electrónicos. E incluye, a todos nos sonará esto, la obligación de informar sobre el uso de las cookies y otras tecnologías de seguimiento. Vale. Bueno, aquí las tienen referenciadas también, tienen el enlace, así que también cuando les pase la presentación tendrán toda la información ahí. Y bueno, y pasamos a la fase que más me gusta a mí, que es la del análisis de los datos. Y como decíamos, ¿no? Ya hemos pasado todo ese proceso de obtener el dato, de tenerlo almacenado, de tratarlo, y ahora vamos a analizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo una información, lo bueno es que puedo tratar la misma o incluso transformarla, ¿no? Pues por ejemplo, oye, pues que he obtenido campos numéricos y lo quiero convertir a categorías porque lo necesito. Pues mira, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Como en la primera tabla, vemos que la columna número de horas extras indica el número de horas extras y yo puedo crear, por ejemplo, una columna adicional en el que sea una categoría, si tiene horas extras o no, ¿no? Entonces, si es cero, es no, y si es distinto de cero, es sí. He creado así una columna adicional que a lo mejor a mí me interesa haberla creado pues, para analizar los datos. Luego tenemos pues otro ejemplo, ¿no? De transformación a escala. Pues, ¿qué queremos? Oye, pues que le he preguntado al usuario el salario mensual y es que me interesa anual. Pues no pasa nada por si has hecho una corrección, una correcta recopilación del dato, podemos pasar este dato mensual a anual, ¿no? Salario mensual por 12, pues tenemos el salario anual. Son ejemplos sencillos, pero bueno, para que veamos tipos de transformaciones que le podemos hacer a los datos, ¿vale? Y luego, por ejemplo, tenemos la conversión de datos categóricos a numéricos. Este es un poquito más complicado. Como vemos aquí, ¿no? El usuario indicado si es mayor de edad, que sí o que no. Entonces, ¿cómo yo puedo extrapolar la edad? Va, un poquito más complicado, ¿no? Podré poner pues 18 como mínimo o menos de 18, ¿vale? Y luego, por ejemplo, podría pues añadir campos nuevos, ¿no? En este caso sería, pues que tiene 6 años, tiene años de antigüedad. Pablo tiene 6 años, ¿tiene trienio? Sí. Herminia tiene 6, ¿tiene trienio? Sí. Verónica, no, ¿vale? Entonces son ejemplos en los que vemos que pues podemos ir jugando, ¿no? Con esta información para analizarla. Aquí tengo un ejemplo de una encuesta de valoración, ¿vale? En la que hemos analizado que si vamos a preguntar sobre los productos, es mejor quizás una pregunta numérica para valorar del 1 al 5 que una de texto, porque muchas veces está bajo un criterio subjetivo, ¿no? De cómo sé yo, puedo decirlo, pero siempre está esa subjetividad si es un comentario positivo, negativo o neutral, ¿no?
Y bueno, entonces aquí vemos, esto lo comento siempre, me gusta mucho comentarlo, sobre todo con este tipo de preguntas. Vemos en 5 columnas, 5 preguntas, y aquí vemos el titular, ¿no? ¿Le ha gustado el evento? ¿Le ha gustado el producto promocionado? Pues una vez que tengo la recopilación de la respuesta, voy a valorarlas. Oye, pues me interesa ver la media, ¿no? De ese servicio que he prestado y que he preguntado en la pregunta 1. Bueno, pues esto que vemos aquí nos lo ofrece el Excel a golpe de clic y es una cosa que se llama diagrama de caja. ¿Vale? En este podemos ver la asimetría de los datos. Y dicen ustedes, pues a lo mejor unos saben lo que es y otros que no. Bueno, si los datos son simétricos, para yo tener una respuesta de cuánto ha gustado ese producto, ¿no? De la pregunta 1, pues todos decimos, venga, la media. Pero si los datos no son simétricos, es correcto, es mejor usar la mediana, ¿vale? Esos son datos que ya también te lo da el propio Excel en el análisis descriptivo de los datos. Y bueno, ¿y cómo sé yo si son asimétricos o no? Pues ya aquí estamos viendo, ¿no? Estas cajas que le llaman diagramas de caja o de bigotes también. Y vemos que aquí la raya intermedia no está justo en el medio, ¿vale? Está como un poquito más abajo. Entonces, cuando los datos son simétricos, esta rayita de aquí está en medio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a vista simple, ¿no? Vemos que la que está en medio, la gris, es la única a priori que podría usar la media y para las otras preguntas, pues haría la mediana para obtener esa, esa valoración de los clientes, ¿no? Entonces, un poco, no sé si se ha entendido, pero sí esto quería hacer énfasis, sobre todo para este tipo de preguntas, que muchas veces nos llevamos la sorpresa de que no tiene nada que ver la media con la mediana, y es muy importante ver la asimetría, ¿no? De estos datos. En este caso, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, 4 y 5. Y bueno, aquí vemos algunos ejemplos. Vale, aquí por ejemplo, imaginemos que hemos hecho una encuesta de Google Form y cómo puedo analizar esos datos sin tener que ir al Excel y de manera rápida. Bueno, aquí tenemos una demo. Vale, aquí por ejemplo, como decíamos antes, yo puedo aquí poner que un usuario con determinado correo solo puede introducir una respuesta para que no haya duplicidades. Luego también podría indicar si en este caso es un texto con los límites predeterminados. Luego aquí puedo poner una respuesta, ¿no? Como decíamos antes, oye, quiero que el usuario me responda solo una de las opciones. Pues voy a coger el radio button, ¿vale? En este caso, pues no, quiero que sea una elección múltiple, ¿no? Pues entonces pondré uno y dos. Vale, oye, pues que me apetece que sea una lista, porque me gusta más visualmente, pues también lo puedo hacer, ¿no? Y bueno, como decíamos, ¿no? ¿Cómo le puedo preguntar al cliente si le gusta un producto? Oye, pues valórame de la escala del 1 al 5. El 1 no me gusta y el 5 sí. Vale, entonces puedo hacer incluso, como vimos antes, las 5 preguntas, hacemos un grid, ¿no? Que le llamamos a esto, es una matriz, en la que aquí está la pregunta y aquí del 1 al 5. Vale, lo podemos hacer pues de manera numérica o incluso aportándole texto, como a nosotros nos guste más. Vale, y pues el ejemplo, una vez ya que hemos rellenado, ¿no? El usuario ha rellenado, enviamos y ya de manera rápida podremos analizar las respuestas. Vale, venimos aquí y ya el propio Google nos hará una analítica, ¿vale? Como vemos aquí. En este caso nos recopila todas las respuestas de texto, ¿vale? Aquí tenemos todo, vemos que como una demo, pues encontramos de todo, ¿no? Luego aquí, igual, lo único que en este caso se ha diferenciado el tamaño del texto. Luego en la siguiente habíamos dicho que era una que el usuario elige solo una opción y lo ha representado como un diagrama de queso, ¿vale? Incluso aquí podemos ver, ¿no? La leyenda, ¿vale? Opción 1, aquí te lo dice, te introduces encima, ya tienes los resultados. Luego este era el caso de los checkbox, ¿vale? Aquí ya verdad que es un poquito, como son muchas opciones, pues vemos que no, que ha salido un poco esto, también es una demo. Esta salida de un select, recordemos, ¿no? De ese desplegable que sale, también hemos podido representarlo en este formato. Y bueno, ya Google nos da predeterminado, pues no tenemos que trabajar, sino que él piensa por nosotros y nos da ya esas estadísticas de los resultados, ¿vale? Esa es una ventaja de la de usar los formularios de Google.
Vale, luego, por ejemplo, bueno, en este caso podríamos, si no quiero trabajar en el entorno de Google, puedo extrapolar, o sea, descargarme mis respuestas y trabajarlas, por ejemplo, yo en un Excel para aplicar fórmulas, para subirlo a mi base de datos y combinarlo con otras tablas, lo que queramos, ¿no? Era un poco para que vieran que, pues mira, aquí tengo uno de prueba. Estos son, como habíamos dicho, cuidado con la ley de protección de datos, pero estos son correos míos, no pasa nada. Vale, entonces si quisiera yo extrapolarlo, puedo verlo aquí, incluso descargarlos, ¿no? ¿Vale? Y bueno, y voy a hacer un ejemplo sencillo, ¿no? De cómo podemos usar de manera cuidadosa y inteligente herramientas como por ejemplo el chat GPT. Yo he puesto un ejemplo, ¿vale? Tenemos este de aquí. Pues mira, he hecho una encuesta y le he preguntado a mis usuarios, pues, cuánto les gustan mis productos, ¿no? Y pues en este caso he querido que sea texto abierto, o sea, que no sea del 1 al 5 porque me interesa ir al detalle de cada producto. Y yo, mi tienda es pues de productos de belleza, ¿vale? Pues entonces cojo estas preguntas, siempre cuidando, ¿no? De lo que le voy a preguntar a ChatGPT, que no sean datos comprometidos ni personales, etcétera. Y a ver, ¿dónde la tengo? Por ahí, vale. Y bueno, entonces le puedo preguntar a ChatGPT, ¿no? Oye, clasifica las siguientes opiniones. Esto que le voy a pedir a ChatGPT es lo que le llamamos análisis de sentimiento, ¿vale? Le voy a pedir que todas esos comentarios me los intente clasificar en opiniones negativas, positivas o neutrales, ¿vale? Entonces yo copio aquí, que no sé si copié por si acaso, y, perdón, ¿vale? Entonces le pregunto. Y bueno, ya un poco va trabajando por mí, ¿no? Me dice, mira, pues de todas esas opiniones, pues todas estas son positivas, las siguientes son neutrales y, bueno, en este caso le he pedido solo positivas o negativas, entonces ya me las ha clasificado tal como yo se las he pedido. Entonces, un poco de esta manera ya me está ayudando, ¿no? A procesar toda esa información que depende del día que tenga. Puedo decir que una cosa es positiva y otra es negativa. Entonces, un poco me ayuda, ¿no? De estas herramientas para procesar los datos. Y bueno, ya pasamos a la parte de visualización de los datos. Si ya hemos visto gráficas, ¿no? Hemos visto cómo podemos analizarlas, pero si quisiéramos ir más allá, queremos ir por ejemplo, herramientas para yo poder compartirlo en mi web, hacer un informe dinámico y compartirlo, etcétera, pues quería también compartirle estos recursos, ¿vale? Esto da para otra charla y más, incluso para un ciclo, que por aquí hay seguro asistentes que saben de diseño. Y bueno, simplemente comentarles que para un tipo de respuesta de formulario habrá un tipo adecuado de gráfica, o por lo menos más adecuado, para analizarla, ¿vale? Entonces, si no somos muy ávidos con esto, pues tenemos, por ejemplo, recursos como esta página, en la que nos podemos, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué sirve el gráfico de burbuja? Pues nada, me meto aquí y entonces me hace una muestra, ¿no? De, mira, el gráfico de burbujas es este tipo de gráfico, ¿no? Y sirve para esto. Y esta es, pues, la anatomía que tiene, ¿vale? Entonces, un poco me ayuda a encaminar de cómo puedo representar yo los datos. Para qué, incluso me dice que para qué se usan, ¿no? Si son para comparaciones, para distribución, para encontrar patrones, ¿vale? Incluso ya si no me gustara esta gráfica, me sugiere pues algunas que son similares y que a lo mejor pues me podría ayudar, ¿no? En este caso, entonces ya si yo sé, por ejemplo, que mi gráfica es la más adecuada, es un diagrama de dispersión, pues por ejemplo puedo ir al Excel o a otra herramienta de visualización y aplicarle un diagrama de dispersión a mis datos. ¿No? Y luego, pues aquí vemos los más típicos que todos conocemos. Tabla, diagramas de barra, horizontales y verticales, em, áreas, ¿no? El área de cuadros que también ya se empiezan a ver un poquito más.
Y bueno, ya para terminar, comentarles dos herramientas potentes para la parte de visualización. Como siempre, habrá parte eh, gratuita, otra habrá parte de pago. Pero bueno, tenemos la herramienta de Tableau, que es para hacer informes dinámicos. Podemos incrustarle cualquier tipo de datos. Puede ser el mismo Excel que he extraído de mi formulario web, puede ser que yo le haga una conexión a mi base de datos, etcétera, ¿vale? Y luego otra herramienta de uso bastante extendida para este tipo de visualizaciones, por ejemplo, los informes dinámicos, sería el Power BI, ¿vale? Lo mismo, aquí tendríamos largo y tendido para hablar de este tipo de formación, pero bueno, que hay muchísimo material didáctico para empezar desde cero, hay cursos gratuitos y de pago para poder empezar a hacer nuestro propio informe. Pues, ¿qué ventajas tiene? Pues que si yo lo tengo conectado, por ejemplo, a un fichero que se va actualizando, ese informe se actualiza automáticamente. Que lo tengo conectado a mi base de datos y esa información cambia, también se cambia automáticamente. Son informes que le llamamos dinámicos, ¿vale? No es un estático que está ahí y hay que actualizar la mano. Y bueno, y también ya para terminar, existe también esta herramienta, ¿vale? En la que igual no trabajamos nosotros, sino trabaja ella sola, es para hacer gráficas, ¿no? Con los datos que tenemos, pues tenemos varias opciones. Oye, le cargo un Excel, le importo una hoja de Google, le vinculo a datos externos. Aquí vamos a hacer una prueba, ¿no? Aquí, por ejemplo, cogemos este. Cuando cargue los datos, los veré tal que así. Y no veo aquí el botón de seguir, a ver si es este. Con la... A ver, un segundo. Aquí, continuar. Vale, entonces ya él me lo ha reestructurado como una columna, aquí puedo trabajar con ella. Digo, oye, esta columna me la oculta, me la transpone, es decir, que cambia de columnas por fila, ¿vale? Y luego una vez que yo quiero hacer alguna visualización, él ya me sugiere, en función de cómo vienen los datos, ya me está sugiriendo gráficas, ¿vale? Y lo bueno que tiene esto también es, pues, oye, que si avanzo en la visualización, la puedo publicar y lo puedo compartir. Oye, que lo quiero incrustar en mi página web, que lo quiero pasar por mis redes sociales, lo que sea. Entonces ya vas a tener, como quien dice, tu página web con tu gráfica, ¿vale? Que luego somos un poquito más mañosos y queremos algo un poco más complejo, pues tenemos estas librerías, ¿vale? Que lo mismo, si tenemos ya unos datos que queremos visualizar, los sustituimos en ese fichero que se llama data, ¿no? En este caso, de un caso concreto, a ver, vamos aquí en la demo, ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, veíamos antes una cosa similar, ¿no? A esta gráfica. Pues si quiero representarlo así, que mis datos se vean así, pues lo único que tendría que hacer es, en todo este código lo puedo copiar tal cual, puedo modificar parámetros, por ejemplo, ¿no? Quiero modificar el ancho, el alto, sustituyo mis datos, ¿vale? Por los que están en este fichero original que son X datos, sustituyo los míos, le doy el formato que tiene que tener como lo tiene aquí y podríamos hacer estas gráficas pues tan chulas con movimientos y bueno, y compartirlas en nuestra web. Bueno, aquí como ven hay muchísimos ejemplos, gráficos, geográficos, de todo, hay de todo, aquí para aburrirse. Y bueno, ya si vamos a la parte un poquito más avanzada, ¿no? De no solo quiero un informe, sino quiero hacer una historia, quiero hacer una infografía, pues tenemos estas herramientas, Infogram, ¿vale? En la que yo me registro y puedo hacer pues como una especie de informe, ¿no? De infografía, de historia, un poco más visual, más historia, ¿vale? Como vemos aquí, ¿no? Oye, pues esto lo repito, ¿no? Lo podríamos ver en otro seminario aparte y veríamos como de manera rápida, volcando los datos, copiando, hacemos un informe de manera a golpe de clic y que se queda, la verdad, que
bastante coqueto. Y bueno, lo mismo, herramientas similares a esta pues sería el Canva, que tiene ya sus plantillas para hacer las mismas infografías y demás. Y la que he usado para esta presentación, que es la de Geniali. Y un poco, pues, eso era lo que quería contarles. Y muchas gracias a todos. Y disculpen por las dos caídas de conexión. Muchísimas gracias, Yaisa. Ha estado estupendo. Eh, ¿Querías aprovechar ahora el huequito? No sé si habrá alguna duda de alguno. Si Bueno, queréis. recordarles que si quieren, por ejemplo, elaborar su propio formulario, alguna duda que tengan en concreto o de con esto, cualquier otra cosa bueno, Bárbara les podrá contar mejor. Tienen a su disposición 3 asesorías por área para consumir de manera gratuita en todas las propuestas, dudas que quieran realizar con su negocio. En este caso, como estamos tratando en el día de hoy, pues de formulario web. Y bueno, que si quieren, necesitan ayuda, pues que cuenten conmigo. Y bueno, aquí también estamos para resolver dudas ahora mismo y hablar lo que queramos. A ver, estoy intentando activarle a todos el micro por el chat, si alguno está diciendo algo, porque no me... Bueno, lo que tú estás comentando ya es efectivamente, bueno, como ya Rubén comentó al principio de la jornada, que consulten la página web y que miren todas las opciones que tienen dentro de la página. Y sí, cuentan con varios asesores para todo este tipo de dudas. Por ejemplo, si les ha quedado alguna cosita pendiente de todo lo que has estado comentando hoy, pues que aprovechen esa opción de la asesoría gratuita, que tienen 3 vueltas de asesoría gratuita con todo este tema, o con cualquiera de los demás técnicos que también están publicitados en la página web. Yo creo que lo mejor al final es cualquier duda que tengan, que nos la hagan llegar a través de la página o a ti. Yo creo que aquí también estás poniendo tú tus datos, ¿no, Yaisa? O no, ponte si quieres, por si quieres que contacte alguno contigo. Sí, vale. Bueno, voy a pasar la presentación. Si quieres, la paso por aquí. Y igualmente, no sé si le ibas a pasar por correo, Bárbara, pero bueno, aquí, si no me equivoco, está el icono del LinkedIn al principio de mi presentación. Está el enlace a mi LinkedIn, mi nombre, y bueno, que podemos ir hablando por ahí también. Y si no, pues como ha comentado Bárbara, a través del formulario, si al final quieren aprovechar esas asesorías, pues podemos registrarlas a través de ahí también. Si no Exacto. recuerdo mal, a ver, el LinkedIn, sí, está linkado a mi perfil, así que por ahí también pueden... Si no, pues que se pongan en contacto ¿Vale? con la oficina Acelera Pyme y ya también podemos hacer de mediadores para orientarlos un poquito. Alguna fórmula para conseguir gente los complete. Muchas gracias. ¿Estás viendo, Yaisa? Ahí buscando los comentarios, a ver, aquí, ¿Nos puedes el chat. recomendar alguna fórmula para conseguir que la gente los complete? Pues la fórmula es, como te decía, no es fácil. Primero, tener claro el objetivo que quieras alcanzar, de lo que quieres recopilar, y siempre intentar hacerlo, o sea, recopilar lo justo y necesario y distribuirlo de tal forma que el usuario no se canse. Y eso es un arte. Por eso que si necesita ayuda, muy interesante el uso de la IA con los datos del formulario. Sí. Hombre, es la versión gratuita, ya si usas la de pago, la verdad que es una maravilla. El tema de los... Siempre con un buen uso, ¿no? Pero sí es cierto que a veces, con el ejemplo que puse, ¿no? Le das a una persona y le dices, clasifica este comentario como positivo o negativo, y uno te lo pone negativo y el otro te lo pone positivo, y dices tú, ¿y qué ha pasado aquí? Entonces, muchas veces para ayudarnos en esa subjetividad, ¿no? De los datos, sobre todo de texto, que yo trabajé muchos años con tratamiento de texto y eso es duro. Es duro, pero también es bonito saber luego sacar conclusiones de ahí, ¿no?
Luego ya puedes, por ejemplo, una práctica muy, muy habitual en la parte del texto, de opiniones, es sacar ese top de palabras, ¿no? De, oye, ¿qué es lo que más se dice, ¿no? Cuando son productos, pues te puede saltar el producto que más consumen o sentimientos que les surgen al consumirlo. Entonces hay una serie de análisis del texto que hay muchas herramientas que ya nos lo hacen. Mira, aquí te lanzan un guante, Yaisa. Muy interesante el uso de la inteligencia artificial con los datos del formulario. Ahí tienes otra web. Sí. Sí, sí, ahí tenemos otra. Sí, bueno, podemos hacer una para la parte de análisis, una para visualización, o sea que el tema de los datos siempre da mucho, pero bueno, hoy lo que quería era un poco enseñarles, ¿no? De, oye, los tipos de forma de los campos, cómo distribuirlos, cómo recopilarlos, cómo tratarlos y luego cómo visualizarlos de manera sencilla. Y bueno, también un poco ¿no? Las piedras con las que uno se va encontrando y transmitírselas a los demás para un poco allanar el camino. Mira, te ponen Muchas aquí, gracias a todos. Guillermo, no sé si estás viendo a Guillermo con la pregunta de Juan Perea de la anterior de cumplimentar. ¿Puedes explicarnos cómo automatizar los recordatorios para que la gente complete los formularios? Vale, bueno, bueno, dependiendo del origen del formulario, ¿no? O sea, si por ejemplo es unidireccional, es decir, por ejemplo, tú tienes tu red social, cuelgas el formulario y esperas a que el usuario lo vea y lo rellene, ¿no? Primero, un mayor alcance pues será hacer un estudio de decir, oye, me merece la pena pagar, a veces hasta con un par de euros, el alcance es brutal, ¿vale? Entonces ahí un poco no podemos, claro, no lo podemos automatizar porque no podemos invadir al usuario directamente, pero sí podemos hacer que el despliegue de ese formulario llegue a más sitios, ¿vale? Ahí podemos un poco, no es un recordatorio, pero sí es un mayor alcance. Si el usuario te ha dado el permiso para que tú almacenes sus datos, es decir, ellos se han registrado y todavía faltan datos, hay que tener cuidado. Es decir, tú podrías volver, como quien dice, a tocar a las puertas al usuario, ¿no? De, oye, pasado un tiempo, como todavía hay datos que yo no he podido recopilar, le vuelvo, por ejemplo, ¿no? a mandar un correo electrónico, que eso es la típica acción habitual. Pero sí es verdad que podemos caer en la tentativa de empezar a hacer un spam, ¿no? Y bueno. Al final estamos creando todo lo contrario, que pasamos de tener a un cliente medio convencido a que al final se nos va. Entonces, un poco, eso va más bien en la parte primera que hacíamos de la charla de la metodología, ¿no? De la parte de los objetivos, del cliente al que queremos dirigirnos. Y ahí también va esa campaña, ¿no? Esa estrategia de cómo voy a difundir ese formulario web. Es más bien una parte de análisis también de negocio y de estrategia, de a dónde quiero llegar y cuánto voy a invertir. Se ha quedado contento, Guillermo. Muy bien. Lo dicho, cualquier cosa, pues ya tienen mi contacto ¿Alguna y bueno, plataforma todavía. conocida que permita recabar firmas? ¿Dónde has visto eso? Aquí ahora Juan Pereira te pone, ¿hay alguna plataforma conocida que permita recabar firmas? Sí, está bueno, la que hasta yo a veces he usado, la de Change.org, que creas una temática y bueno, algo que tú defiendas y quieres que la gente te firme esa idea, ¿no? Pues change.org. Déjame confirmar que no haya cambiado el dominio. Y esta es de las más conocidas. Lo que han puesto por aquí. Mira, te está poniendo ahora que la ha utilizado, pero que no hay, a ver, John Form, pero no sé si hay alguna más. Bueno, ya le estás contestando. Sí, yo entiendo, ya hace tiempo que no uso la de Change.org, pero entiendo que luego tú puedes gestionar la recopilación de esas firmas. Vale, es verdad que la de
Form no la he usado. Y Y Patricia vale, Gómez, ¿estás viendo a Patricia Gómez que te pregunta? vale, para analizar las respuestas del formulario se puede integrar con alguna plataforma como Google Analytics o similar. Yo creo que sí, que podrías subir los datos a la plataforma, ¿vale? Subirlos y analizarlos. O sea, al final tú tienes también el Google Sheets, que es el Excel de online, y es como trabajar con el Excel, por ejemplo, de manera online. Entonces ahí te puedes hacer analíticas, y yo creo que sí, si quieres lo investigo y te doy respuesta, porque ahora mismo no lo sé con exactitud, pero vamos, que seguro que lo puedes mínimo subir como subes tus respuestas como un Google Sheet, y de ahí inicias el análisis de los datos. De nada. Sí, ya van bajando los participantes. No sé si hay alguna duda más o primero tienen que asimilar toda esta información que les has pasado, Yaisa, y ya eso, que están Muy abiertos a bien. consultar cuando quieran, sin problema. Vale. Pues muy bien, pues muchas gracias a todos y feliz tarde. Venga, muchísimas gracias, Yaisa. Gracias a todos por Gracias. participar. Venga, buena tarde. Gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. Hasta luego.